Mis hermanos amados, les invito a abrir nuestras Biblias en el capítulo 12 de Hebreos. Capítulo 12 de Hebreos. Muy bien. Ayer tuvimos una capacitación con los hermanos de la vid y pues fue muy buena el tiempo que estuvimos, ¿no, hermano Alfonso y Fabio? Y Samuel. Sí, fue un tiempo muy bueno, excelente. Mucha fuerza. Bien, nos hicieron un examen. ¿Usted estuvo en el examen, hermano? No. Fácil, facilísimo, ¿no? Yo creo que como el 95% de todos lo perdimos. Bien, a veces pensamos que el examen iba a ser acerca del tema que habían dado, ¿no? Que era hermenéutica, la correcta interpretación de las Escrituras. Pero entonces nos preguntaron también, por ejemplo, ¿en qué capítulo habla acerca de la muerte de Caín? Wow. ¿En qué capítulo se habla, en qué libros de la Biblia se habla acerca de Ruth? ¿En qué año fue que el reino del norte, cuando estaba dividido Israel en el reino del norte y del sur, fue invadido por Asiria? ¿Alguien lo sabe? 722. Oh, entonces, ¿verdad? Y preguntas como esas tan interesantes, ¿no? Diga el orden de los profetas mayores. ¿Cuáles son los profetas que son los del posexilio? Posexilio. Bueno, uno de ellos era Malaquías, Ageo. Son los últimos tres: Ageo, Zacarías y Malaquías. Bien, pero interesante porque nos llevó a considerar pues que hemos leído la Escritura, pero a veces no nos hemos internado con profundidad a tener claridad en cuanto a esto, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué evangelio se encuentra el Sermón del Monte? ¿No? Mateo. ¿En qué capítulo? Entonces a veces preguntaban capítulos, por ejemplo, el pacto mosaico, ¿en qué capítulo se habla? ¿Y en qué libro? Éxodo 19 y 20. Interesante todo eso, ¿no? Y entonces llegamos a una conclusión. Como aquel que dijo, yo sé que nada sé. Bien, ok. Así que una pregunta sería, ¿cuál es el tema del libro de Hebreos que hemos venido estudiando ya hace como más de 6 meses? ¿No qué? No volver atrás. La fe. La supremacía de Cristo. Amén. La superioridad de Cristo en todas las áreas, como sacerdote, como profeta, ¿cierto? La superioridad de Cristo. Es importante tener claridad en cuanto a los temas. Y pensaba, ¿qué tal que nos preguntaran cuál es el tema principal, por ejemplo, de Ruth? ¿Y en qué época se escribió el libro de Ruth? ¿Para qué se escribió? Sí, ¿cuál es el propósito? Todo eso, ojalá pudiéramos tenerlo bien claro, ¿no? Muy claro. Bien, vamos al capítulo 12 y vamos a ir al versículo 18. El capítulo 12 nos habla de poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, indudablemente. Ese capítulo 12 nos va a mostrar algo bien importante y va a colocar 2 cosas para sopesar. Básicamente va a hablarnos acerca del pacto de la ley y el pacto de la gracia, ¿sí? Y nos lleva a considerar, o más bien que consideremos una pregunta, es acerca de nuestras vidas, y es revisando nuestras vidas para tener una correcta motivación.
revisando o escudriñando nuestras vidas para que tengamos una correcta motivación. ¿En qué? ¿En cuanto a qué? En nuestra posición que tenemos en Cristo, en la posición que tenemos como creyentes en Cristo. Si alguien nos preguntara en esta mañana, nos hiciera un quiz así rápido, ¿qué te motivó hoy venir a congregarte? ¿Cuál fue tu motivación? Bueno, alguno diría, ay, porque tengo una responsabilidad, hermano, estaba dirigiendo o me tocaba la predicación, entonces me tocó venir, ¿no? O tenía alguna responsabilidad, ya sea con los niños, etcétera. Bien, pero sí para que consideremos esto. El capítulo 12 nos habla indudablemente, y esta parte que voy a tocar es comparar lo que es el pacto que fue dado a Moisés. ¿En dónde fue dado ese pacto? ¿Dónde se hizo ese pacto? ¿En qué lugar? En el monte Sinaí, que está en Arabia. Jebel al-Laus es el nombre de ese, está en Arabia Saudita. Y el otro contraste es el monte de Sión. ¿Dónde se encuentra el monte de Sión? ¿En dónde? En Jerusalén. Muy bien, ¿dónde estaba el templo construido? Y ahí cerca de ese monte está el monte del Calvario, el monte de la Calavera. Bien, pero vamos a entrar entonces en materia. Bien, yo les quisiera preguntar, ¿cuántos de los que estamos aquí en algún momento hemos ido a un sitio, a una montaña? Por ejemplo, un volcán. ¿Quiénes hemos estado cerca de un volcán? Hemos ido hasta el volcán y... ¿Hay alguno? ¿El Nevado del Ruiz? Sí, bueno. El Galeras. Bueno, cuando estudio no ha estado en actividad, pero sabe humo. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo en el Galeras, hermano? No, eso, la altura lo marea a uno, pues poco tiempo, trabajamos pronto. Bien. Bueno, no me gusta hablar de mí mismo, pero sí hay una situación que viví. Hablando del volcán Galeras. A mí me hicieron una cordial invitación, que fue muy, más bien, ya obligado, ¿no? Fue una orden. En aquel tiempo, estoy hablando de 1982, era soltero, sin compromiso, etc. Y fui trasladado al Comando General de las Fuerzas Militares y básicamente a la Dirección de Comunicaciones y Electrónica del Comando General. Resulta que allí fui a hacer unos cursos de comunicaciones. Y resulta que en el mes de mayo de 1982 fui comisionado para ir al volcán Galeras a hacer un trabajo de mantenimiento. Esa invitación fue de 62 días. Estuve allí, viviendo a escasos, tal vez unos 600 metros del volcán. Allí había un puesto militar y había una gran torre, habían antenas y pues se utilizaba para la comunicación de todos los batallones que hay en la región de Nariño. Tuve la oportunidad de ir hasta la boca del volcán con mucho temor y miedo, porque como dice el hermano Alfonso, había momentos en que comenzaba a salir como una espesa nube de humo. El clima es terrible. Allá hay temperaturas de menos 10 grados centígrados en diferentes épocas. Pues podía salir y mirar y en ese tiempo yo no era creyente y yo decía que esta vaina no se vaya a explotar, ese volcán, ¿no? Yo miraba desde lejos aquel volcán. Pero es interesante cuando uno se acerca allí, hay como una sensación de temor, ¿cierto?
como hay una sensación de temor. Claro, la altura inicialmente lo afecta a uno bastante, pero ya uno, ya aclimatizado, ya uno, en cierta manera, pude ir 2 veces cerca ahí del cráter. En el año 2010, el 3 de enero del 2010, ese volcán hizo erupción. Y ese lugar donde tuve la oportunidad de quedarme, no estaba solo, habían militares allí del ejército que custodiaban el lugar. Afortunadamente alcanzaron a salir porque, claro, el volcán se puso en actividad. Ese lugar fue totalmente destruido cuando el volcán erupcionó. Bien, lo llevo a esto porque, en cierta manera, Israel pasó por una experiencia tenebrosa. Y es algo que quiero que refiramos en esta mañana. Vamos a ir al verso 18 que está ahí. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Y aquí nos habla de un lugar, un monte, ¿sí? Y había unas características en este monte, ¿no? Que era un monte que se podía palpar, es decir, que la gente lo podía tocar y, bueno, estaban allí. Ahora, ¿de qué está hablando aquí este pasaje? Y está haciendo remembranza cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, una vez que Faraón ha dado la orden de que pueden salir, luego de la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, y salen, ¿cierto? Van con todas sus familias, van con sus ganados, con provisión, y salen de Egipto. Y cuando salen de Egipto, llegan a un lugar, a un desierto. Imagínense, un desierto. Ese desierto es el desierto de Shur o Etam. Es el primer desierto que encuentran allí. Y unos pocos días después de salir de allí, recordemos que ellos se encuentran, tienen sed. Claro, en un desierto hay agua, no, cierto que no. Entonces están sedientos, ellos comienzan a murmurar, vea, estamos sin agua y ahora qué, nos han sacado aquí, nos vamos a morir de sed. Y llegan a un lugar que se llama Mara, que es un lago. La palabra Mara es la palabra amargura. Cuando ellos fueron a tomar aquella agua, era un agua totalmente amarga. Y claro, ellos inmediatamente, bueno, ¿qué hacemos? Otra vez la queja del pueblo ante Dios. No, como se ha traído aquí a un pozo, ¿quién va a tomar esa agua tan amarga? Así que ellos vienen donde Moisés clama a Dios, y ¿qué le dice de Dios? Corta un árbol y échalo allí, y las aguas se endulzarán. ¿Qué hace Moisés? Obedece a Dios, y el agua se endulza, ellos pueden tomar el agua, toda la que quieren, ¿verdad? Ha sucedido esto. Mara. Bien. Recordaba que la Escritura dice, cuando empieza el libro de Éxodo, y hay un versículo que no recuerdo si es el 14, tendría que mirarlo, que dice que los egipcios amargaron la vida de los judíos. Es decir, ellos cuando salieron de allí, después de 430 años de esclavitud, salieron con un corazón amargado. Y Dios los lleva a un lago, a un pozo que es amargo, para mostrarles lo que había en su corazón, ¿cierto? Y cómo Dios, a través de un tronco, a través de un árbol, ¿cierto?, endulza aquellas aguas, cambia su condición. Bueno, algún día hablaremos acerca de los 5 desiertos que atravesó Israel y cómo podríamos nosotros llevarlo a nuestra vida. Bien, pero básicamente
después de esto ellos pasan por otro desierto, que es el desierto de Sin, S-I-N, que en inglés es pecado, ¿no? Pero es un nombre, Sin, no porque sea en inglés allí. Y luego pasan el gran desierto y llegan al desierto del Sinaí, después de haber pasado el Mar Rojo. Bien, y allí es donde encuentran el desierto del Sinaí y aquel monte del Sinaí. Y entonces Dios habla a Moisés, lo llama y le dice que él se va a revelar a su pueblo, o sea, que él se va a mostrar a su pueblo. Y que el pueblo debía prepararse para eso. Entonces ellos tenían que purificarse, bañarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay ciertas condiciones de cosas que ellos no podían hacer. Se le manda a los varones pues no estar con su esposa, ¿cierto? Bien. Pero llega el momento en que Dios se muestra a ellos y se muestra de una manera terrible para ellos. Por eso habla de esto. No os habéis acercado, y está diciéndole a los hermanos y a nosotros también que no nos hemos acercado a ese monte que se podía palpar, que ardía en fuego. La cumbre de aquel monte, que era el monte de Sinaí, estaba con fuego, había fuego allí, se quemaba. De hecho, alguna vez les mostré una fotografía del Sinaí, ¿cierto? Y aquel monte arriba es totalmente negro y más abajo tiene un color como más claro, como si hubiese habido allí una gran llama. Pues esa gran llama era la presencia de Dios. Yo pensaba, la Escritura dice que Dios es fuego consumidor. Tremendo, ¿no? Porque a veces nos muestran un panorama de que Dios es amor, ¿cierto? Que todo es maravilloso, ¿cierto? Pero Dios también es fuego consumidor, ¿verdad? Y no porque Dios sea malo en ninguna manera, sino porque Dios es juez justo. Bien, pero no solamente ardía en fuego, sino también había oscuridad. Miren esos dos contrastes, ¿no? Fuego, pero también había oscuridad. Y dice, a las tinieblas y a la tempestad. O sea, mire, todas estas cosas son narradas, están en el capítulo 19 del libro de Éxodo, ¿sí? Y muestran, vamos a mirar una parte de eso para ponernos en contexto. Éxodo 19 dice lo siguiente, en el versículo 16 hasta el 25, dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Dios le había dicho, prepárense, tienen que santificarse y todo esto, bañarse, etc. Y al tercer día me manifestaré al pueblo. Dice que al tercer día vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y está de día. Y espesa nube sobre el monte. Había inicialmente una espesa nube. Sonido de bocina muy fuerte. ¿Quién tocaba esa bocina? No creo que serían los hijos de Israel. Pero había una bocina muy fuerte. Voz de trompeta. Dice, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba. Salía una gran columna de humo, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, como si hubiese un continuo terremoto. ¿Sí? ¿Cuál sería la actitud nuestra en una situación como esa? No sabría qué hacer, ¿no? Y pánico. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con una voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver
a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Nadie podía acercarse al monte, ni siquiera tocarlo. Dios dijo, el que toque el monte, así sea un animal, debe ser pasado por una flecha, ¿no? Por un dardo, dice allí. Debía morir. Así que el pueblo estaba ahí, cerca de la montaña, veía el fuego, la trompeta, la voz que hablaba y que no podían resistir. ¿Qué decía aquella voz? Pues seguramente estaba hablando acerca de lo que es el pecado, ¿no? Bien, y volviendo a nuestro capítulo 12, dice en el versículo 20, entonces aquí vemos esto. Antes de esto yo quiero mirar porque aquí se habla en el contexto habla de dos montes, inicialmente el monte Sinaí, y luego habla acerca del monte de Sión, que está en Jerusalén. Bien, presenta de esta manera, hay unas características que presentan, ¿no? A estos dos montes. Pensaba también en que Pablo hizo referencia, hizo una alegoría en Gálatas capítulo 4, cuando muestra a dos mujeres, y esas dos mujeres son Agar y Sara. Agar, recordemos a Abraham, ¿no? Abraham tenía su esposa Sara, era su legítima esposa, pero la sierva era Agar. Como Sara era estéril, aunque Dios les dio una promesa, ellos no esperaron el cumplimiento de la promesa, sino quisieron hacerlo a su manera, ayudarle a Dios. Y a veces como que tendemos nosotros a ayudarle a Dios, ¿no? Cuando Dios sabe cuándo es el tiempo. Lo cierto es que Abraham tiene un hijo de la sierva, que es Agar. Y el apóstol Pablo presenta a Agar como aquella que da hijos para esclavitud, y tiene que ver con la ley, con el antiguo pacto. Pero también presenta a Sara. Sara es la libre, y que esos hijos de la libre iban a ser ya no esclavos, sino libres. Sí, hace esa alegoría entre Sara, hablando de la ley, y de la gracia. Bien, aquí miramos en este pasaje que dice, hablando del monte de Sinaí, dice, y tan terrible era lo que se veía. Mire las palabras que utiliza el escritor de Hebreos. Era tan terrible lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Quién lo dijo? Moisés. Y yo me imagino a Moisés cuando Dios le dice, que no suba nadie del pueblo, vas a subir tú y Aarón. ¿Se imagina? Y van subiendo juntos, y de un momento Aarón le dice, espera un momentico, Moisés, yo creo que es mejor que suba solito, yo mejor me quedo por el camino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en cierta manera ellos reconocían que no eran dignos de subir a la presencia de Dios. Nadie es digno de subir a la presencia de Dios por sus propios méritos. Moisés tuvo que hacerlo y subió solo al monte, a aquel monte. Dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba, verso 20. Esa voz que hablaba, lo que daba era órdenes, y seguramente decía, nadie toque el monte porque morirá. Seguramente. Dice, si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada por dardo. Eso era lo que se ordenaba, ¿no? Si aún una bestia, o sea, cualquier animalito entraba, era muerto. Tenía que ser muerto. Dice, tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Verso 22. Sino que os habéis acercado. Aquí vamos a mirar algunas cosas hasta aquí, este versículo. Lo primero fue lo que vieron. ¿Qué fue lo que vieron? Un monte que se podía palpar, es decir, tangible, un monte tangible. Segundo,
que aquel monte ardía en fuego. Ellos no podían imaginar cómo se mantenía ese fuego allí, en un monte tan alto. Generalmente en un monte tan alto pues hay poca vegetación, no hay árboles. No hay árboles, lo que hay es piedra. Y ese fuego no se consumía, no se consumía. Ahora, además de eso, dice que a la oscuridad y a las tinieblas. Es decir, que en medio de todo, seguramente cuando caía la noche, la oscuridad y lo único que se veía era el fuego allí, ¿no? La oscuridad y las tinieblas. Y finalmente, una tempestad. Una tempestad. Todas estas cosas fueron cosas que ellos, ¿qué? Con sus ojos vieron. Luego nos habla en el versículo 19 acerca de lo que escucharon. Dice, el sonido de la trompeta. ¿Qué fue lo que escucharon? Es interesante eso, ¿no? La Biblia habla acerca del sonido de la trompeta. La trompeta se utilizaba como un instrumento para llamar. ¿Sí? Para alertar. La Biblia habla de trompetas, ¿no? De hecho, los judíos tienen una fiesta que se llama la fiesta de las trompetas, ¿sí? Pero la trompeta, pues, según su sonido, ordenaba de pronto una acción, ¿no? Pero sí, el sonido fue algo que ellos escucharon, el sonido de las trompetas. Bien, ¿qué otra cosa? Y aquí hay en el versículo siguiente, ahí en el 19, dice, en el 20 dice, porque no podían, es lo siguiente, no podían soportar lo que se ordenaba. Entonces, no solamente el sonido de la trompeta, sino la voz que estaba ordenando, ¿cierto? Y ellos no podían soportar lo que se ordenaba allí. Dice, si una bestia... Es decir, lo que estaba diciendo, si una bestia se acercaba al monte, sería apedreada. Versículo 21 dice la conclusión de todo esto, que ellos escucharon. Es decir, escucharon con sus propios oídos una voz de Dios, en ese sentido, trompetas, lo que se decía. Dice, y tan terrible era lo que se veía, hablando de lo que ellos habían visto, que Moisés mismo dijo, estoy espantado y temblando. O sea, yo creo que el cuerpo de Moisés era una gelatina completa allí, ¿no? Y creo que a cualquiera nos pasaría una cosa de esas, ¿no? Bien, dice, pero, y aquí hay un contraste, en el versículo 22 encontramos un contraste. Y el contraste es que nosotros no nos hemos acercado. ¿Qué tal nos hubiera tocado acercarnos al monte del Sinaí? Y mirar el furor de Dios, mirar el poder de Dios allí. ¿Se imaginan? Creo que si hay personas que de pronto han entrado digamos, en un cementerio, ¿no? A algunos les puede causar terror entrar a un cementerio, que es el lugar de muertos, sí, ¿cierto? Esa es la mentalidad. ¿Y han visto ahí alguna cosa y se han desmayado? ¿Cierto? ¿Cuánto más en una situación como esta, ¿no? Sabiendo que está la presencia de Dios y que allí está manifestándose todo su poder se está manifestando allí. Dice en el 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Este es como el contraste, ¿no? Dice, y mire lo que dice lo que dice acerca del monte de Sión, contrario a lo que era el monte del Sinaí. Dice, a la ciudad del Dios vivo. ¿A dónde nos hemos acercado? Al monte de Sión. ¿Qué es el monte de Sión? La ciudad del Dios vivo. ¿Sí? Podríamos pensar que es Jerusalén, ¿cierto? Pero realmente hay una Sión que no es realmente Jerusalén, sino es realmente la presencia misma de Dios, ¿no? De hecho, nosotros como iglesia, dice la Escritura, que somos casa de Dios, ¿sí? Cuando hablamos de la ciudad del Dios vivo, nos da mucha tranquilidad, ¿cierto?
debe darnos gozo. Dice, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Mire, aquí hace el autor de Hebreos una aclaración, que es Jerusalén, pero no es la Jerusalén que está allá en Israel, es la Jerusalén celestial. A esa es la que nos hemos acercado, y no por mérito propio, sino porque fuimos acercados a través de Jesús. Dice, a la compañía de muchos millares de ángeles. A la compañía de muchos millares de ángeles. Eso es un gran privilegio. Allí en el Sinaí había multitud de millares de ángeles. Pues no lo describe, ¿cierto? Pero seguramente habrían ángeles. Pero en el caso de la Jerusalén celestial, está hablando del mismo cielo, de la misma presencia de Dios. Y allí hay una gran multitud de millares de ángeles, Versículo 23. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A eso también nos hemos acercado, ¿no? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Cuando habla de los primogénitos, habla de los primeros. Y seguramente pues está hablando de los primeros que realmente fueron salvos por la fe. Entre ellos también está Abraham, padre de la fe. Pero muchos más, aquellos que creyeron en la persona del Señor Jesucristo, sus discípulos y todos aquellos que creyeron en ese tiempo, ¿no? Cuando los inicios de la iglesia, que están inscritos en los cielos. Mira, aquí hay otro dato, ¿no? Esos primogénitos que están inscritos en los cielos. Y sabemos que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Un día ese libro será abierto. Ese libro será abierto allá en el tribunal del Gran Trono Blanco. Y no porque haya creyentes allí que vayan a pasar por el tribunal del Trono Blanco, porque es un tribunal para condenación, sino para corroborar que sus nombres no están escritos. Para que ellos mismos vean, su nombre no está escrito aquí. No, pero yo fui un buen evangélico, yo fui una buena... yo iba a misa, yo fui algunas veces a culto, me gustaba escuchar por la radio los predicadores y todo eso, pero nunca realmente no naciste nunca de nuevo. Entonces, hablando de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios. Y mire, nos hemos acercado a Dios. A eso nos hemos acercado. El juez de todos. Dios es juez de todos, ¿cierto? O de algunos nomás. De todos. Todos tendremos que pasar por un juicio. Los que no han creído en Cristo tendrán que pasar por el juicio del gran trono blanco. Y será un juicio para condenación. Pero los que hemos creído en el Señor Jesucristo también tendremos que pasar por un juicio. ¿Sí? Que es lo que conocemos nosotros como el juicio, o como, ¿cómo lo llamamos? ¿El qué? El tribunal de Cristo. ¿El qué? El tribunal de Cristo. Este juicio del tribunal de Cristo no es para condenación del alma. Es para recibir o no recibir galardones. Algunos recibirán más galardones, otros recibiremos menos galardones, ¿cierto? De pronto algunos no recibirán ningún galardón. Triste, ¿cierto? Ahora, esas coronas y galardones no son para ya ponérselas y mire lo que me dieron a mí. Mire, me dieron una condecoración, ¿no? No, esas son para colocarlas a los pies de Cristo. Así es. Creo que el mayor galardón que vamos a tener es estar en su presencia. ¿Qué más que eso? Amén. Bien, y continuando con nuestro pensamiento,
dice la Escritura que Dios es el juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Allí también nos hemos acercado, cuando habla de los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes son esos justos? Pues aquellos que confesaron a Cristo. ¿Cuántos de ellos entregaron sus vidas en sacrificio? Fueron martirizados. Aún siguen muriendo creyentes por causa de Cristo y de su palabra. Y están dispuestos a morir por ello. Ir a lugares inhóspitos para llevar el evangelio. Y cuando hablo de inhóspitos ya no es la selva, ¿sí? Hay lugares mucho más inhóspitos que la selva. Por ejemplo, los países musulmanes. Porque allí los creyentes, por ejemplo en Irán, creyente donde se entera el gobierno y lo asesinan, lo matan. Lo matan. Bien. Versículo 24. ¿A quién más nos hemos acercado? Dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Miren, nos hemos acercado a Jesús. Y aquí habla de algo interesantísimo, y es la sangre rociada. En el antiguo pacto, la sangre que se rociaba era la de los corderos, los machos cabríos y los becerros, ¿cierto? Que eran y los palominos, etcétera, las tórtolas. Pero aquí habla de una sangre que es rociada, que habla mejor que la de Abel. Y hacen una comparación. Indudablemente esa sangre rociada, en nuestra mente siempre estará esa sangre rociada, que es la del Señor Jesús, la que fue derramada por nuestro pecado. Y dice que habla mejor que la de Abel. ¿De quién? De Abel. ¿Cuál Abel? Al que asesinó Caín, ¿cierto? Porque la sangre de Abel clamaba a Dios ¿por qué? Justicia. Porque se hiciera justicia. Cuando se derramó esa sangre clamaba por justicia. Y la sangre de Jesús, ¿por qué clamaba? Por gracia y misericordia. Gracia y misericordia. Jesús hizo justicia, o sea, Él pagó lo que yo debía haber pagado. Eso es justicia, ¿cierto? Que uno tiene que pagar lo que hizo. Él no hizo nada, pero pagó lo que tú y yo y que toda la humanidad ha hecho, y es el pecado, ¿sí? Por eso habla de que esa sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La de Abel pedía justicia. Esta pedía gracia, misericordia. Bien, perdón y perdón. Versículo 25 dice, mirad que no desechéis al que habla. Y esto es algo importantísimo, porque aquí hay una advertencia, una clara advertencia. ¿Sí? Aquí nos habla Jesús como el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada mejor que la de Abel, que habla mejor que la de Abel. Y aquí hay una advertencia, una advertencia, y es mirad. O sea, cuando dicen mirad, es como si le dijeran a uno, ojo, ¿cierto? ¿Cierto? Si hemos escuchado eso, oigo, ojo que, ¿cierto? Dice, ponga su atención allí. Mirad, dice, que no desechéis al que habla. ¿Quién es el que habla? Pues Dios. ¿Se acuerdan de que había alguien que hablaba en el monte del Sinaí? Pero y aquí la exhortación es, mirad que no desechéis al que habla. ¿Por qué? Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Y ya está haciendo referencia de cómo Dios, durante los
40 años ahí en el desierto, desde la salida ahí por el desierto de Shur y luego al desierto de Sin, luego al del Sinaí, luego al desierto de Parán Adám y finalmente al desierto de Sin con Z. Todo el tiempo, durante esos 40 años, Dios estuvo tratando el corazón del pueblo de Israel. ¿Cómo era el corazón del pueblo de Israel? A pesar de que vio la manifestación de Dios en aquel sitio que era el monte del Sinaí, a pesar de eso, el pueblo en cierta manera desconfió siempre, no creyó a Dios, murmuró continuamente contra Moisés y contra Dios. Fue un pueblo duro de cerviz. De hecho, toda la generación mayor de 18 años hacia arriba que salió, ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Ninguno de ellos, todos murieron. Solamente la nueva generación pudo entrar. Y habla acerca de no desechar al que habla. Y eso también debe aplicar para nuestra vida. ¿Cierto? ¿Dios nos habla? Sí, cierto. ¿A través de qué? De su palabra. Dios nos habla a través de su palabra. Bien, y dice más adelante, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Aquellos desecharon al que amonestaba en la tierra, ¿no? También hablando, pensando en Moisés, porque realmente Dios hablaba con Moisés y le decía qué debía hacer y qué no debía hacer. Pero ellos desecharon a Moisés muchas veces. Él era el que... Porque el pueblo le dijo un día a Moisés, mire, habla tú con nosotros, por favor, habla con nosotros. Nosotros no queremos hablar con Dios. Habla tú con Dios y entonces tú hablas con nosotros. Entonces, Moisés se convirtió pues en un intermediario. Interesante, ¿no? Pero cuando Moisés les exhortaba y les animaba, ¿qué hacía el pueblo? Desechaba lo que él decía, ¿no? Por ejemplo, cuando les dijo sobre el maná, Moisés fue muy claro y dijo, bueno, todos los días vamos a salir a recoger el maná a tal hora. El único día que no se va a recoger el maná es el Shabbat. Ese día nadie, el día anterior la familia debe recoger una doble porción para ese día, no se va a dañar. También les dijo, mire, por favor, cuando salgan a recoger, recojan lo que necesitan, no vayan a recoger más, ¿no? Alguno que es así súper piloso dijo, no, eso para salir todos los días, no, eso recojamos hoy para pasado mañana y toda esta semana. Y resulta que recogían una gran cantidad, comían lo del día y al otro día amanecía dañado y tenían que botarlo. Así somos los seres humanos, ¿no? Como que queremos cambiar. Bien, entonces no desechen al que habla. Y sabemos que el Espíritu Santo también habla en nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Bien, así que no la desechemos. Más adelante dice, el versículo 26 habla acerca de, continuando con esa advertencia que hace que no desechemos al que habla, que pongamos atención a lo que Él está diciéndonos de cómo debe ser nuestra vida, ¿sí? Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Esto es algo interesante. En Ageo capítulo 2, me gustaría que me coloque, Ageo 2, versículos 6 y 7, Dios ha dicho eso, que Él va a conmover no solamente la tierra, sino también el cielo, en un momento, ¿no? Dice así, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra
seca. Mire que habla acerca de los cielos y la tierra. Y dice el siguiente, el 7, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es una promesa de Dios, y aquí está diciendo que Dios hará temblar no solamente la tierra, sino también los cielos. Su presencia se manifestará de qué manera, ¿no? Como uno pensar, oiga, ¿cómo es que los cielos van a temblar? Pero interesante lo que dice Ageo, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo a través de Ageo, ¿no? Que todas las naciones, ¿qué pasará con todas las naciones? Temblarán todas las naciones. Los poderes mundiales, aún teniendo bombas atómicas y tanta cantidad de cosas, ¿no? Interesante, triste que el ser humano piensa en muchas cosas, y una de ellas es la destrucción, cómo destruir con mayor potencia. Bien, pero Dios tiene más potencia, dice, y vendrá el deseado. ¿Quién es ese deseado? Jesucristo. Vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa. ¿De cuál gloria? ¿De qué casa estará hablando? ¿Será la de algún templo? Ahí en los judíos van a construir un templo y eso lo llenará. Yo no creo. No, hay un templo que es mucho más grande que ese. Indudablemente, ¿cierto? Y sabemos que nosotros somos casa de Dios también. Amén. Bien. Ahora, en el versículo 27, ya para terminar, hay una frase bien importante. Dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Cuáles son esas cosas movibles? ¿Qué piensan? Tierra. Las cosas movibles, dice aquí, la remoción de las cosas movibles como cosas hechas. Por ejemplo, el tabernáculo es un ejemplo de ello. Fue un objeto movible. Ellos lo trasteaban, lo armaban, lo desarmaban. ¿Y qué pasó al final? Desapareció. ¿Cierto? Bien. El templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70 después de Cristo, fue destruido, totalmente destruido. ¿Y qué ha pasado con ese templo? Desapareció. Ya no hay templo en Jerusalén. Lo único que queda es el muro de las lamentaciones, ¿no? Como uno de los muros que hacían parte del templo, pero no, como templo, los judíos no tienen un templo. Claro, tienen sinagogas y allí se reúnen, pero el templo, que era algo simbólico, donde estaba la presencia de Dios, ¿sí? Ya no está. Son cosas movibles, ¿cierto? Aún muchas cosas de la ley eran movibles, muchas cosas de la ley. Por ejemplo, como iglesia nosotros no celebramos las fiestas judías, porque ya en el Nuevo Testamento hay un nuevo pacto, ¿cierto? Ese nuevo pacto, que es el que estamos hablando, con mejores promesas, ¿sí? Dice, aún una vez y conmoveré no solamente. Versículo 27 dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles o movibles como cosas hechas para que se queden las inconmovibles. Por ejemplo, cuando hablamos de iglesia, interesante, no estamos hablando de un sitio hecho de ladrillos y tejas. Tenemos siempre que decir, bueno, ay, tengo que ir a la iglesia para hacerles aseo, para hacer aseo a la iglesia. No, tengo que ir al local donde se reúne la iglesia a hacer aseo. Pero siempre decimos, ¿y para dónde vas? No, voy para la iglesia. No, este no es la iglesia somos nosotros, ¿cierto? Y ya no es algo físico en el sentido de material,
sino es lo que ahora somos, ¿no? Y dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos ¿qué? O sea, este reino del cual habla, esta mañana estábamos hablando acerca de la resurrección, estábamos hablando acerca de algunas cosas, ¿no? Pero pensaba también en el reino de Dios. Y siempre pensamos en el reino de Dios como un futuro, ¿cierto? Estábamos hablando de eso. Y no lo estamos viendo como el presente. Es que el reino de Dios está sobre la tierra, ¿cierto? Está en cada uno de nosotros, los creyentes. Es la iglesia viva, ¿cierto? Bien, eso somos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿qué tenemos que hacer? Tengamos ¿qué? Gratitud. ¿Para con quién? Con Dios. Tengamos gratitud. Y mediante ella, ¿qué? Sirvamos a Dios. Y esa es una buena pregunta, ¿no? Que podríamos hacernos. ¿Estamos sirviendo al Señor? Pues cada uno de nosotros debe evaluar eso. ¿Estamos sirviendo al Señor? ¿Sí? ¿Significa eso que tenemos la motivación por la cual servimos al Señor es porque tenemos mucha gratitud con Él? ¿Qué piensa? Ojalá sea ese nuestro pensamiento en esta mañana, ¿no? Que nuestra motivación no sea otra cosa diferente, ¿no? A veces podríamos caer en que mi motivación sea que exaltarme, ¿cierto? Que otros vean que yo tengo estas capacidades maravillosas, ¿no? Sino que mi motivación es que quiero ser agradecido con mi Señor. Si Él estuvo dispuesto a hacer tantas cosas, aún lavó los pies de sus discípulos, es menester mío seguir sus pisadas y su ejemplo. Creo que necesitamos una iglesia que en todo momento tenga en mente eso. Y hermanos, como iglesia debemos reconocer, como todas las iglesias, que tenemos falencias, que se necesitan corazones que digan: Señor, yo quiero agradecerte y quiero servirte. No porque me tengan en cuenta y porque me coloquen allí o me den un regalo al final de año, sino porque mi motivación es agradecerte, darte las gracias, ¿sí? Y qué bueno que cada uno de nosotros dijera: Señor, yo estoy dispuesto a que tú me coloques donde quieras colocarme para tu servicio. Si es para llevar a otros a los pies de Cristo, amén, ahí estoy dispuesto. Otro podría decir: yo quisiera, Señor, ser un instrumento para restaurar la vida de aquellos que han sido heridos, jóvenes y niños, aún adultos. Sí, ojalá sea esa la gratitud. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole. Pero muy importante esto, es clave esto, para agradar a Dios, no solamente la disposición, pero también dice agradándole ¿cómo? Con temor y reverencia. Y eso es otra de las cosas que debemos nosotros evaluar en nuestra vida. ¿Qué temor siento yo delante de Dios en mi vida diaria? ¿Qué temor tengo yo? Y la otra pregunta es mi conducta, mi vida, aún lo que en cierta manera cuando estoy en el culto, ¿de verdad demuestro una reverencia hacia Dios? Y cuando hablo de eso, mi mente está puesta realmente en lo que Dios me está hablando a través de su palabra, o mi mente está divagando por allá en nebulosas, lo que está pasando por allá en Argentina, en Chile, bueno, o qué sé yo, qué otra
otras cosas, o lo que va a ser el almuerzo de esta tarde, a ver qué preparamos, y unas papas. No, sino que mi mente esté con reverencia y temor delante de su presencia. Amén. Bien. Finalmente en el versículo 28 habla así que dice, así que, es decir, resumamos esto, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y qué más, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole a Él. O sea, ese es nuestro objetivo. No queremos agradar al hermano Alfonso, o de pronto no es que yo quiero agradar a Marcos, ¿sí? No, sino agradándole a Él con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es, ¿qué? Y termina de esa manera. Eso no lo debemos olvidar. Es fuego consumidor. Así es Dios. Vamos a orar, hermanos. Les invito a que nos pongamos en pie y pensemos algunas cosas. Ojalá que como creyentes tengamos una correcta motivación en nuestras vidas. Señor, hoy vemos tu palabra y ella afecta nuestra vida de una manera significativa. Y una de las cosas que indudablemente como iglesia debemos reconocer es nuestra incapacidad. Pero a veces, Señor, también reconocer que muchas veces, Señor, olvidamos a quién debemos servir, a quién debemos glorificar. A veces olvidamos, Señor, lo que has hecho, lo que significas, lo que eres. A veces, Señor, olvidamos, Padre, que es menester ser agradecidos y ser reverentes, portarnos con temor y reverencia delante de tu presencia. Señor, agradecemos, Señor, porque no nos llevaste al monte, aquel monte que humeaba, aquel monte que bramaba, Señor, con fuego, aquel monte donde se escuchaba fuertemente la trompeta, aquel monte, Señor, donde producía terror y temblor a aquellos que estaban allí. Pero nos has llevado, Señor, a aquel monte, al monte de Sión, al mismo monte, al monte cercano donde nuestro amado Salvador Jesús fue levantado en aquella cruz. Gracias te damos, Señor, por aquel que hoy, Señor amado, está sentado a la diestra intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias por aquel, Señor, que es la razón de nuestra vida, que es la fuente inagotable de vida para nosotros, que es la única esperanza que tenemos. Gracias, Señor. A Él glorificamos en este día. Como iglesia, Señor, queremos postrarnos y decir así como dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Oh Padre del cielo, muchas gracias, Padre, por tu bondad infinita. Queremos colocar esta iglesia local delante de ti, Señor. Permite que cada uno de nosotros sea un instrumento en tus manos, Señor. Te bendecimos grandemente. Amén.